¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al canal. Para la construcción del prototipo virtual procederemos de la siguiente forma. Asignación del espacio virtual al programa de control para la creación del prototipo. Colocación de las partes componentes. Realización de ensambles. Definición de interacciones. Creación del panel de control y su conexión al controlador. Conexión del controlador al prototipo virtual. Finalmente se mostrará la realización de la prueba del funcionamiento del prototipo. Una vez que se haya realizado el programa de control con cualquiera de los lenguajes que soporta Microplan, diagramas de escalera, compuertas lógicas o diagramas de flujo, se elige la opción Licencias Seleccionar. En la lista elegimos la licencia Microplan-VP en cualquiera de sus modalidades, local o remota. A continuación hacemos clic en la opción Prototipo Ver Crear. Aparecerán el árbol de recursos, el panel de control y el espacio virtual de trabajo. En el árbol de recursos hacemos doble clic sobre el grupo Componentes. Aparecerá la ventana para agregar un elemento virtual al prototipo. Vamos a agregar el elemento con el cual se va a simular la plataforma que se trasladará en todo lo alto de la estructura. Seleccionamos la opción Caja en la clase del componente que se va a agregar. Lo identificamos con el nombre Plataforma. Anotamos sus dimensiones en metros. Largo 0.25, ancho y alto en 0.5. En color, los valores de intensidad RGB los dejamos en 255. En posición inicial dejamos los valores para X, Y y Z en 0. En rotación, el ángulo de guiño es de 0 grados, el ángulo de inclinación es de 90 grados y el ángulo de alabeo es de 0 grados. Después pulsamos Agregar, el objeto se añadió al espacio virtual. Procedemos ahora a agregar un motor que tiene una polea y una banda. A través de él se realizará el desplazamiento de la plataforma. Hacemos doble clic en Componentes. Seleccionamos la clase polea banda. Identificamos el componente con el nombre M polea banda. Anotamos sus dimensiones en metros. Para el diámetro de la polea 0.1, para el espesor de la banda 0.05, para el alto del motor 0.1. Para el color, el valor de intensidad en rojo 220, el valor de intensidad en verde 128 y el valor de intensidad en azul 128. Para la posición inicial X y Y en 0 y Z en 1.04. Los valores de rotación los dejamos en 0. Para las características adicionales anotamos 0.05 para el ancho de la banda, 4 para el tipo de motor que corresponde a uno bidireccional de 2 terminales, 180 grados por segundo para la velocidad angular y 0.8 para la elongación inicial de la banda. Pulsamos Agregar, el motor se añadió al prototipo. Aplicando el método que se acaba de describir, agrega al prototipo virtual los componentes que se muestran en la lista que aparece en pantalla. El primer grupo de arriba hacia abajo pertenece a la clase paralelepípedo, el segundo a la clase prisma y el último a la clase detector de proximidad. El prototipo debería tener la apariencia que se muestra.
En Microplan la simulación cinemática se realiza únicamente con los componentes que se definan como móviles, así como con aquellos que estén ensamblados a ellos. Todos los demás se consideran estáticos en el espacio virtual. Para este proyecto se definirán dos ensambles. El primero de ellos es la sujeción de la plataforma a la banda. Hacemos doble clic en el grupo Ensambles. Aparecerá un cuadro de diálogo a través del cual se registrará y se agregará el ensamble. En el prototipo, pulsamos Shift cursor izquierdo sobre el poliedro del objeto esclavo. Esto es, el poliedro del componente estático que se desea mover en conjunción con el componente que tiene o tendrá movimiento, componente maestro. Para este caso, el objeto esclavo que se desea mover es la plataforma. Como se muestra en la pantalla, todo el objeto se ha resaltado en color azul. En la barra de información que se encuentra en la parte inferior de la ventana del espacio virtual, aparece el nombre del poliedro que se ha seleccionado. En el cuadro de diálogo pulsamos el botón Seleccionar en el grupo Componente esclavo. A continuación, en el prototipo pulsamos Shift cursor izquierdo sobre la banda del conjunto motor polea banda. En el cuadro de diálogo pulsamos el botón Seleccionar en el grupo Componente maestro. En tipo de acoplamiento dejamos la selección por defecto, fijo a poliedro maestro. Tampoco modificamos el valor del factor de acoplamiento. Pulsamos Agregar. Ahora agregamos el segundo ensamble, entre el cursor y la plataforma. Nos desplazamos a la parte posterior del prototipo. Hacemos doble clic en Ensambles. En el prototipo virtual seleccionamos el componente cursor. En la ventana pulsamos Seleccionar en el grupo Componente esclavo. En el prototipo seleccionamos la plataforma. En el cuadro de diálogo pulsamos Seleccionar en el grupo Componente maestro. Finalmente pulsamos Agregar en la ventana del registro de ensambles. Durante la simulación, Microplan toma en cuenta las interacciones que se hayan definido para el prototipo con el propósito de determinar las acciones mecánicas que pudieran ocurrir entre elementos no ensamblados. También se utilizan, como en este caso, para determinar qué sensor o sensores se activan en presencia de alguno o varios objetos. Para este proyecto se definirán 4 interacciones. Hacemos doble clic en el grupo Interacciones. Aparecerá un cuadro de diálogo a través del cual se va a registrar y agregar la interacción. En el prototipo ubicamos el componente cursor en la parte posterior de la plataforma. Pulsamos Control cursor izquierdo sobre la cara del objeto que se va a detectar. Observa que el número de cara del poliedro que se seleccionó del objeto aparece en la parte inferior de la ventana del espacio virtual. Pulsamos el botón Seleccionar en el grupo Objeto por manipular o detectar. Ubicamos el sensor 0 que se encuentra en la parte inferior de la estructura. Pulsamos Control cursor izquierdo sobre la cara frontal del sensor. Pulsamos el botón Seleccionar en el grupo Objeto actuador o sensor. Dejamos el valor por defecto que se asigna a la altura de interacción. Pulsamos Agregar. Observa que se ha agregado el registro de la interacción al árbol de recursos. Repitiendo el procedimiento que se acaba de describir para el cursor y el sensor 0, agrega las 3 interacciones restantes entre la cara del cursor que se utilizó en esa interacción y las caras frontales de los sensores 1 a 3. Vamos a agregar 4 pulsadores al panel de control. A través de ellos, el usuario le informará al controlador a qué piso deberá trasladar la plataforma. Hacemos doble clic en panel. Aparecerá un cuadro de diálogo a través del cual vamos a agregar pulsadores e indicadores al prototipo. En tipo elegimos pulsador. En conexión seleccionamos la terminal piso-0. Los pulsadores se pueden conectar solamente a terminales de entrada del controlador, las cuales se denotan con una flecha hacia la izquierda. En texto anotamos la leyenda Ir a la planta baja.
Pulsamos agregar. En el panel de control se agregó el pulsador. En el árbol de recursos se ha agregado el registro de su conexión al controlador. Agregamos 3 pulsadores más. Vamos a agregar ahora 6 indicadores LED. En los primeros 4, el controlador mostrará en qué piso se encuentra la plataforma. Hacemos doble clic en panel. En tipo elegimos LED ámbar. En conexión seleccionamos la terminal LED 0. Los indicadores pueden conectarse únicamente a terminales de salida, las cuales se denotan con una flecha hacia la derecha. En texto anotamos la leyenda plataforma en planta baja. Pulsamos agregar. En el panel se agregó el indicador y en el árbol de recursos se registró la conexión del indicador. Agregamos los otros 3 indicadores. Agregamos ahora los 2 indicadores a través de los cuales se mostrará el estado de las señales que activarán el motor, el cual hará subir o bajar la plataforma. Vamos a conectar las salidas del controlador que activarán el motor. En el árbol de recursos, en el conjunto componentes, ubicamos y seleccionamos el conjunto motor polea banda. Seleccionamos la pestaña Conexión al sistema. En terminales del componente aparece la lista de terminales disponibles que tiene el componente para su conexión. Ya que el motor que se eligió para este conjunto es uno bidireccional, es por ello que aparecen 2 terminales. Cuando se energiza una de ellas, el motor gira en uno u otro sentido. También observamos que en el nombre de la terminal aparece la letra I mayúscula. Esto significa que esta terminal es de entrada, por lo que únicamente puede recibir una señal digital que provenga de una salida del controlador. Seleccionamos la terminal polea.bajar. En el listado terminales del sistema, seleccionamos la terminal del controlador bajar. Pulsamos el botón conectar. Realizamos la conexión para la terminal polea.subir. Pulsamos actualizar. En el árbol de recursos se actualizó el conjunto conexiones. Conectamos ahora los sensores al controlador. Ubicamos el sensor 0 y seleccionamos la pestaña Conexión al sistema. Se puede observar que en el nombre de la única terminal que tiene el sensor aparece una letra Q. Esto significa que la terminal es de salida, esto es, proporciona una señal digital. Por tanto, solamente puede conectarse a una terminal de entrada del controlador.
En terminales del componente, seleccionamos la terminal cuerpo.objeto_presente. En terminales del sistema, seleccionamos la terminal del controlador sensor-0. Conectamos las terminales. Pulsamos actualizar. Repetimos el procedimiento para los otros sensores. En el conjunto conexiones se muestran todas las conexiones que se realizaron. Corremos el programa. Pulsamos el botón Ir al piso 1. Pulsamos el botón Ir al piso 2. Pulsamos el botón Ir al piso 3. Finalmente pulsamos el botón Ir a la planta baja. Y eso es todo. Gracias por ver este video.